que es el SUNED, uno de los sindicatos que debemos decir más ha fortalecido y más está presente en el servicio público en las diferentes discusiones políticas, sindicales y laborales que ocurren en Colombia. Desde el Ministerio del Trabajo les enviamos un afectuoso saludo tanto a los compañeros y compañeras y compañeres que están en el auditorio y que nos están viendo a través de las redes sociales o de las diferentes plataformas que tiene el SUNED. Quiero presentarles a ustedes un saludo muy fraterno por parte del ministro Antonio Sanguino y de la viceministra doctora Sandra Muñoz, quien desde el Viceministerio de Relaciones Laborales ha estado también al frente o pendiente de este tema de inteligencia artificial. Hoy ustedes nos han convocado para hablar sobre la postura política y la agenda estratégica del gobierno nacional que tenemos frente al tema de IA o de inteligencia artificial, que actualmente pues claramente cambia o marca, más bien por decirlo de esta manera, el rumbo laboral de todas las personas trabajadoras en el país, no solamente del sector público, sino también del sector privado. Creo que es importante iniciar este diálogo indicando que en algunas partes se piensa que hablar de inteligencia artificial es hablar del futuro del trabajo, cuando realmente es el presente, porque la inteligencia artificial y su impacto en el mundo del trabajo está ocurriendo aquí, ahora, y ha sido uno de los temas que el gobierno del cambio, este gobierno, ha planteado en sus diferentes discusiones, incluida la reforma laboral. Hablar, digamos, de esos cambios del mundo del trabajo requiere no solamente mirarle a la inteligencia artificial como una herramienta o como una tecnología que viene a transformar este mundo del trabajo, sino también nos invita a revisar que hay una transformación profunda en las formas de producir, de gestionar y controlar el trabajo. Y esa transformación, sin embargo, no es neutra, ya que redefine las relaciones de poder, reorganiza mercados laborales y plantea tensiones directas con los derechos de los y las trabajadoras. Perdón. En Colombia este proceso pues claramente se da en medio de unas profundas desigualdades estructurales que debemos recordar que no son de ahora, que no son de este gobierno, sino que vienen dándose de muchas décadas atrás y que precisamente entendiendo estas desigualdades, estas precariedades que ha sufrido el mundo del trabajo en Colombia, es que la agenda de este gobierno ha decidido ser o se ha puesto más que todo sobre la voz de los y las trabajadoras y ha propuesto una agenda progresista para la garantía y nuevamente, hay que decirlo, también recomponer el mundo del trabajo, devolviendo a los trabajadores y trabajadoras y personas binarias, hay que decirlo, para poder incluir a otras personas con diversidades sexogenéricas dentro de esa categoría de trabajadores y trabajadoras, redefinir o devolverles sus derechos laborales. Sin embargo, como les decía, este cambio o esta, digamos, la inmersión de la IA en nuestra realidad, la presentación de la IA en nuestra realidad se da en medio de unas profundas desigualdades sociales en Colombia, no solamente en temas de territorialidad, porque no es lo mismo estar en la ciudad que en la ruralidad, sino también en unas altas tasas de informalidad, en las brechas de género, en una debilidad en la protección social y una fragmentación del empleo. Y esto pues claramente en un contexto de adopción de inteligencia artificial puede ser una oportunidad para desarrollo, pero también puede ser un factor de profunda precarización. Y es importante tener en cuenta entonces que cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial en el mundo del trabajo, no solamente estamos hablando de contratos laborales, de protección de seguridad social, sino de relaciones de poder, entendiendo que estas inteligencias artificiales no son neutras, están diseñadas, financiadas e implementadas por grandes corporaciones, donde estas grandes corporaciones y el capital busca claramente aumentar la productividad, reducir costos laborales y flexibilizar el trabajo. En ese orden de ideas, pues no podemos tratar la inteligencia artificial únicamente como un tema de innovación o competitividad, sino debe ser reconocida como un asunto central de política laboral. Si bien el país ha avanzado en
la política para hablar sobre inteligencia artificial con el COMPES 1441, es claro que mantenemos un mercado laboral, como les decía, con profundas brechas de informalidad, con profundas brechas de desigualdad, con altísimas tasas de informalidad y una clara o alta precarización. Por lo tanto, esta transformación digital debe ser liderada desde el trabajo y no desde la tecnología, y debe tratar o debe colocar en el centro de atención de la política nacional los derechos de las personas trabajadoras, no solamente del sector público, sino del sector estatal. Y creo que aquí es importante decir, y yo aquí me detengo un momento para realmente realzar y reconocer al SUNED como un sindicato que, si bien es el sindicato, como les decía, más grande del servicio público, hacer este tipo de análisis en un contexto de mercado laboral o del mundo laboral más bien, en donde no solamente nos centramos en el punto de los servicios públicos, sino de cómo la inteligencia artificial puede permear todo el mundo del contexto del trabajo, tanto privado como público, y que claramente eso va a definir o redefinir el servicio público, no solamente en la transformación de la atención al ciudadano, sino en la prestación de los servicios como tal, de los servicios públicos, de los servicios del cuidado social, como ustedes lo han tratado tantas veces con la ISP. Y también va a transformar la regulación o la creación de políticas sociales y políticas laborales, dado que la IA puede entrar también a gestar el conocimiento que se haga desde el servicio público. En este orden de ideas, por eso está la política laboral que tenga que ver con la IA debe centrarse no tanto en el desarrollo de la tecnología, sino debe centrarse básicamente en la agenda de derechos que debe tener claramente una política laboral con enfoque de derechos y respetando el principio constitucional del primer artículo de nuestra gran Carta Magna, que es: Colombia es un Estado social de derecho y por lo tanto se deben proteger los derechos humanos en toda su extensión. Decir esto entonces nos implica que desde el Ministerio del Trabajo estemos pensando en hacer una relectura y enfocarnos en el COMPES 1441 desde un punto de vista de política laboral integral. ¿Y esto a qué nos lleva? Entender, por ejemplo, que la gobernanza y la ética debe incluir los derechos laborales como columna vertebral de esta agenda, de este COMPES, que si bien busca que Colombia sea pionera en desarrollo tecnológico, no puede obviar o no puede olvidar o no puede invisibilizar los derechos de las personas trabajadoras. Pero no solamente las personas trabajadoras que hoy en día se enuncian como personas trabajadoras, sino de estos trabajos invisibles que, hay que decirlo, que la reforma laboral ha puesto en el escenario público. Y aquí me detengo un momento para decir que uno de nuestros grandes avances de este gobierno, y debo decirlo con muchísimo orgullo, es que desde el movimiento sindical, como ustedes saben, yo he hecho parte del SUNED desde hace más de 15 años, porque he sido trabajadora del servicio público y he estado en diferentes espacios sindicales y he acompañado con el SUNED diferentes plataformas, diferentes espacios de incidencia que el sindicato ha hecho. Debo decir con mucho orgullo que el SUNED fue el único sindicato que estuvo en apoyo o en la construcción del documento de reforma laboral, que si bien no es el documento que hoy en día se volvió ley, sí tiene muchísimos argumentos, muchísimos elementos que aún se constituyen de ese primer documento hecho por trabajadores y trabajadoras sindicalizadas y sin sindicalizarse o sin organizarse, que se planteaba o se pensaba un mundo del trabajo diferente que garantizara, pero además que devolviera derechos que habíamos perdido. Es decir, esta reforma laboral se planteaba desde un inicio como una reforma progresiva, como una reforma que volviera a colocar en el centro de la relación empleador-trabajador los derechos de estos últimos. Y en ese orden de ideas, esta reforma laboral ha colocado en el escenario trabajos que antes no se consideraban trabajos y que incluso antes no se enunciaban, como es incluso el tema de plataformas digitales. ¿Y por qué es importante decirlo en un contexto de análisis de un COMPES en donde claramente primero está la tecnología? Porque el hecho de visibilizar
trabajos invisibles, como nosotros los llamamos en la era digital, permite que puedan definitivamente mirarse las precarizaciones de un punto de vista mucho más estructural, mucho más ampliado, y llevar estas disputas laborales que nosotros hemos hablado históricamente desde el movimiento sindical y que hoy en día se hablan desde el enfoque de derechos de un gobierno del cambio, de un gobierno progresista, significa también abordar o llevar esas disputas laborales a otros escenarios que antes no veíamos, como es lo digital, lo cibernético, podríamos decirlo así, o en estas ciudadanías y este mundo digital en donde lo humano pasa a ser o pasa a entrar en los megadatos, en los ciberespacios, en los mundos digitales en donde la corporalidad no existe. Y esto es importante decirlo porque en la mayoría de los trabajos que hoy se plantean en el mundo ya no son trabajos, digamos, que tengan una gran característica de presencialidad, gran característica, digamos, de corporalidad, para que ustedes me entiendan, sino están destinados a llevarse al mundo de la Internet, al mundo de lo digital, en donde se permea o casi se desfigura el contexto humano y el contexto de los derechos. Entonces, en ese orden de ideas, Colombia, con esta reforma laboral, plantea visibilizar esos trabajos invisibles y pone entonces una discusión que hasta hace unos años no estaba, y es precisamente recuperar o colocar como centro de estas políticas digitales los derechos laborales de todas las personas. ¿Y eso qué va a significar para el Ministerio del Trabajo y para el gobierno como tal, para las políticas estatales? Va a suponer o va a obligar a que nosotros tengamos unas políticas laborales que incluyan el trabajo decente como principal rector en todas las formas de trabajo, tanto típicas como atípicas, como digitales o como las tradicionales, pero adicionalmente nos va a obligar a garantizar que los logaritmos no vulneren los derechos fundamentales, a incorporar una inspección laboral en sistemas automatizados. Ya quiero decirles que desde el año pasado el Ministerio del Trabajo ha creado una resolución, perdónenme que en este momento se me ha escapado el número, que es la resolución de reinspección de enfoque, de reinspección o reenfoque a la inspección del sitio de trabajo. Y este reenfoque a la inspección conlleva a que cada vez los inspectores de trabajo se vuelvan mucho más expertos, mucho más técnicos en diferentes sectores del trabajo, pero en diferentes también realidades laborales. Y eso que pone en el centro, que ya la reinspección, por ejemplo, que nosotros estamos planteando desde el Ministerio del Trabajo, es una inspección que claramente comienza a ver entonces estas realidades digitales, tiene un alto enfoque de género, pero adicionalmente este reenfoque permite que en las empresas y entidades a donde hemos llegado con este nuevo reenfoque puedan acompañarse las organizaciones sindicales, puedan protegerse los derechos de los y las trabajadoras en situ, es decir, que si nosotros encontramos alguna situación que esté vulnerando los derechos de los y las trabajadoras, podamos tomar medidas preventivas en ese momento para garantizar esos derechos. Eso antes no estaba. Y el reenfoque a la inspección que actualmente se está proponiendo en el Ministerio del Trabajo llega maravillosamente porque desde el año pasado Colombia, en cabeza del Ministerio del Trabajo, es la presidenta de la Red Iberoamericana de Inspección Laboral. Y esta red nos ha permitido también colocar en el centro de discusión desde los gobiernos, desde los ministerios de trabajo de los diferentes países, precisamente cómo poder inspeccionar aquello que antes no estaba en el mundo del trabajo, y es todo el tema de logaritmos, todo el tema de IAS y todo el tema de derechos laborales de esos
de esos trabajos invisibles. Y quiero decirles que el servicio público no se escapa a esos trabajos invisibles. Hoy en día las IAs están reemplazando el servicio al ciudadano en muchos países, pero detrás de esas IAs tenemos call center que trabajan para entidades públicas, pero que terminan siendo operados por privados, y que el servicio público que antes, por ejemplo, hacían administrativos en atención a ciudadanía, se hayan acabado esos puestos de trabajo y hayan pasado a ser reemplazados, como les decía, por un call center, por una persona particular que está precarizada por un gran call center que es privado. Y esto nos lleva también a nosotros como Ministerio del Trabajo de Colombia, en este orden de ideas dentro de la Redivit, a revisar, por ejemplo, esas situaciones o condiciones que están ocurriendo en otras partes de América Latina, y que posiblemente nosotros, al revisarlo, al mirarlo, al tener este reenfoque de inspección, podamos evitar que esas precariedades lleguen a Colombia, o que si ya se están dando, podamos tomar acciones precisamente para garantizar los derechos laborales. Pero adicionalmente, y como les decía, en el marco también de esta reinspección, el Ministerio del Trabajo ha colocado las organizaciones sindicales como un punto o un actor estratégico fundamental en estas reinspecciones que hacemos y en esta agenda política laboral que actualmente tenemos. En este orden de ideas, desde el Ministerio del Trabajo, como les decía, en esta política laboral que está relacionada con las inteligencias artificiales o abordar el mundo del trabajo digital, claramente entendemos y buscamos que los trabajadores y trabajadoras puedan participar en las decisiones que les afectan en su vida, y claramente esta participación se haga a través del fortalecimiento de las organizaciones sindicales. Pero estas organizaciones sindicales también deben estar al tanto de estos cambios tecnológicos, deben estar presentes en estas transformaciones digitales, y deben tener una argumentación fuerte y puntual frente, y hacer realmente participación política frente a la construcción de estas políticas laborales que desde el Ministerio del Trabajo, empleadores y trabajadores, porque siempre debe haber un diálogo tripartito, se haga. En este orden de ideas también es importante decir que los trabajadores, habrán trabajadores que no puedan reconvertirse dentro de estas nuevas dinámicas de la era digital o del trabajo digital. Y esto claramente, muy seguramente hay que decirlo, ocurrirá en la ruralidad, la cual tiene una alta brecha tanto laboral como digital, porque no todo el mundo puede acceder a la educación y a la educación de las nuevas tecnologías que ocurren en el mundo del trabajo, y esas brechas rurales también claramente pueden permear el servicio público que ocurra en contextos de ruralidad, en los pueblos. Si bien nuestro Estado Social de Derecho busca estar en todas las zonas del país para efectivamente garantizar los derechos, esas brechas tecnológicas también pueden afectar el servicio público en esos territorios rurales. Y hay que decir entonces que el Ministerio del Trabajo viene liderando programas tanto de reconversión laboral, la protección social en el sector privado, como en alertas o capítulos que permitan que el COMPES sea revisado también para el servicio. La reforma laboral es una oportunidad frente a este nuevo mundo del trabajo, pero la reforma laboral, entendemos que la reforma laboral, si bien es una oportunidad histórica, está incompleta frente a la IA, porque claramente, si bien recupera derechos, fortalece el contrato laboral y regula, por ejemplo, el tema de plataformas, aún nos falta muchísimo y tenemos que comenzar a abordar entonces la regularización de los algoritmos en gestión laboral, crear los derechos digitales de los trabajadores, establecer normas de automatización y proteger el trabajo invisible en la economía digital. Si bien pues Colombia lidera, digamos, una protección a nivel, digamos, de Latinoamérica, aún le falta claramente protección laboral y regularización frente a los derechos laborales de los espacios o de los trabajadores digitalizados. Aún nos falta, digamos, y hay que reconocerlo, aún nos falta normatividad,
Vale, gracias, Andrés. Aún nos falta normatividad, aún nos falta poder tomar, como les decía, este COMPES e incluirle todo el tema de agenda laboral, pensarnos en nuevos lineamientos, pensarnos en nuevas políticas. Aún nos falta, pero creemos que hemos abierto digamos, una brecha, por decirlo así, para comenzar a hablar del tema donde los trabajadores y trabajadoras no queden afuera. Pero yo sí creo que también es importante decir que desde nuestra propuesta o agenda laboral vamos a crear un capítulo laboral en la política de la IA, donde integremos el tema de la gobernanza, donde integremos, perdón, el Ministerio del Trabajo en el punto de gobernanza que maneja el COMPES. Vamos a crear un estatuto de trabajo digital para los derechos laborales en entornos automatizados. Vamos a tener una regulación de algoritmos como empleador. Vamos a mirar el tema de protección social para la era digital y tendremos que fortalecer con un lineamiento puntual la inspección laboral tecnológica. Estas serían, digamos, como nuestros avances, nuestros retos como política estatal, como desde el Ministerio del Trabajo, como entidad encargada de la regulación, pero también de la protección de los derechos laborales. Decirles que claramente esperamos que organizaciones como el SUNED, organizaciones sindicales como el SUNED, sigan llevando el tema de inteligencia artificial a diferentes escenarios donde podamos construir de manera tripartita lineamientos y políticas que dejen como centro o columna vertebral claramente los derechos laborales de las personas en todos los contextos, porque si bien la tecnología no es algo que sea negativo, no puede estar alejada de la realidad social y de los derechos laborales de las personas trabajadoras que somos quienes creamos la riqueza. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ana María, tanto por recordarnos que esta discusión no es una discusión solamente tecnológica y de innovación, sino que es un tema de relaciones de poder en un contexto donde existe mucha precarización, mucha informalidad, y que entonces va a ser importante tener claridad que cuando estas tecnologías se crean no son neutras. Hoy en día se crean buscando bajar el costo de trabajo. Cómo desde los sindicatos podemos poner en la mesa una agenda para los gobiernos progresistas que pueda asegurar que ahí pensamos por un lado de una política laboral integral, pero de otro lado también una agenda de derechos. Y también gracias por volver a contarnos los avances que se han hecho, lo que ha entrado dentro tanto de la reforma laboral, del COMPES sobre inteligencia artificial, y darnos una idea también de puntos claves que el Ministerio del Trabajo todavía quiere trabajar en estos 6 meses que le queda, y esperamos también en el próximo gobierno del cambio. Sabemos que tienes que salir para otra reunión, entonces darte las gracias por acompañarnos y darte un último aplauso para el seguimiento de este trabajo tan importante. Bueno, vamos a seguir aquí entonces con las compañeras que tenemos en presencial. La primera que va a hablar aquí desde aquí es Sofía, que nos va a hablar un poco del elemento también político de la inteligencia artificial desde una perspectiva muy sindical, como siempre lo hace. Muchas gracias, Sofía. Bueno, muchas gracias. Yo me voy a parar porque me gusta verles las caras. También para ver si bostezan y se duermen. Yo soy sindicalista. Empecé a trabajar en temas de tecnología en el año 2002. Todavía no existían los celulares inteligentes. Algunos estaban todavía con el StarTAC. ¿Se acuerdan del StarTAC? Me acuerdo que empezaba a hablar de algoritmos de inteligencia artificial y me valió el nombre la loca de los logaritmos entre el movimiento sindical argentino. Yo soy argentina, se nota por mi acento, no lo puedo ocultar. Y yo decía, miren que la inteligencia artificial es peligrosa porque la naturalizamos. No nos damos cuenta que interactuamos con ella. Y medio que me miraban con escepticismo, ¿no? Y hoy día la inteligencia artificial está en todos lados en nuestro teléfono.
en todos lados, no solamente en ámbitos de trabajo, está presente todo el tiempo y ya ni nos damos cuenta que interactuamos con ella. Ahora bien, para discutir qué es la inteligencia artificial, a mí me gusta ir un pasito más atrás. La inteligencia artificial es tecnología, eso está clarísimo. ¿Y qué es la tecnología? La tecnología es intrínseca al ser humano, es lo que nos define como seres humanos. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y un monito? Que nosotros creamos tecnología. El lenguaje es una tecnología. El monito agarra un palo, le pega al fruto, lo baja y revolea el palo y se olvida que existió. Nosotros le ponemos un gancho, lo hacemos extensible, lo guardamos y lo volvemos a usar. La tecnología nos define como sociedad. Por eso la tecnología es tan importante. Y por eso es un espacio de disputa de poder. Como todo en esta sociedad. Absolutamente todo. Es un espacio de disputa de poder. Porque nos define quiénes somos. ¿Cuál es la diferencia entre este sillón muy cómodo que me han puesto y las sillas donde están sentados ustedes? Los dos son sillas. Son un artefacto tecnológico, es una silla. Ambos dos son sillas. ¿Son iguales? No, bajo ningún concepto. Son muy distintas. Una crea estatus, la otra no. Una es simplemente para que te sientes y ya está. La otra es para que estés cómodo, reconfortado. Tienen objetivos distintos. Las dos son válidas, pero persiguen objetivos distintos en su diseño. Toda tecnología persigue un objetivo en su diseño. La inteligencia artificial también. Todos los artefactos tecnológicos. ¿Quién de ustedes tomaría sopa con un tenedor? ¿O con un cuchillo? Me van a decir, no, Sofía, no está diseñado un tenedor para tomar sopa. Está diseñado para pinchar. Nadie tomaría sopa con un tenedor. ¿No? Y los dos son cubiertos. Los dos. Tienen objetivos distintos y por ende su diseño se modifica. ¿No? Esto es algo muy importante, porque cuando entendemos esto, entendemos que cualquier tecnología con la que interactuamos tiene un objetivo. Y ese objetivo puede ser modificado. ¿No? Es distinto diseñar esa silla que esta. Es distinto diseñar un tenedor de un cuchillo. Es distinto. Y por ende, si yo entiendo cuál es el objetivo que tiene la IA, puedo reclamar que ese objetivo sea cambiado. Hoy día, el objetivo de la inteligencia artificial, como es una disputa de poder, el objetivo es la ganancia de dinero por parte de las corporaciones, ¿no? La dominación, el colonialismo, el imperialismo. Me quedé sin micrófono, otra tecnología. Esos son los objetivos que persigue. ¿Y por qué persigue ese objetivo? Bueno, simplemente porque nadie la reguló. Entonces persigue los objetivos de su fabricante. ¿Y quién es su fabricante? Las grandes corporaciones tecnológicas, principalmente norteamericanas. ¿Está mal que hagan eso? Y no sé, son las reglas del juego. Si nadie los reguló, van a hacer lo que se les plazca. La pregunta es, ¿podemos regular? Sí, claramente. Sí, claramente. Hay regulaciones locales, regulaciones internacionales, de las cuales va a hablar Carolina Botero. Pero tenemos que tener en claro que una matriz tecnológica, sea la que sea, la podemos modificar. Y esto es muy importante. Por ejemplo, si yo tomo agua de una botella de agua, ¿es mi responsabilidad que esa botella no contamine? ¿Y elegir yo aquella botella que no contamina respecto de la que contamina? No. Yo no tengo por qué saber como consumidor que una botella contamina. Es responsabilidad del Estado decir cuántos microplásticos puede tener, si está autorizada para consumo humano, si se puede utilizar de forma segura o no. Y eso se hace a través de la regulación, ¿o no? Ahora bien, cuando nosotros nos ponemos a pensar la historia del movimiento sindical, acá estamos hablando con compañeros sindicalistas, ¿no? ¿A nosotros cuántos derechos laborales nos regalaron en la historia? Ninguno.
Díganme, ¿a quién le regalaron un derecho alguna vez? Ninguno. Los derechos hay que pelearlos. Las regulaciones hay que pelearlas. Recién la asesora del Ministerio de Trabajo hablaba de la reforma laboral que ustedes lograron. Fue una pelea en un Congreso que nunca le aprobó nada a Petro. Y se logró. ¿Y se logró porque nos lo regalaron? No. Se logró porque hubo un sindicato activo, que propuso, que estuvo, un ministerio que se puso al frente, se negoció y así se conquistaron derechos para todos los colombianos y las colombianas. Con la inteligencia artificial pasa lo mismo. Y el problema que estamos teniendo a nivel global es que cuando la mayoría de los gobiernos consultan de temas de inteligencia artificial, le consultan a Google, le consultan a Microsoft. El Ministerio de Educación tiene un programa sobre tecnología en las aulas. ¿A quién le consultamos? A Google. ¿Y Google qué va a decir? ¿Qué va a decir? Lo que le conviene, no lo que le conviene a la sociedad colombiana. No va a decir eso, va a decir lo que le conviene a ellos, para captar datos y después venderte política pública. Yo te voy a diseñar la política pública educativa porque yo sé más de tus estudiantes que vos. Y va a tener razón. Eso es lo peor. ¿Con esto qué quiero decir? Que si no debatimos inteligencia artificial acá, en estos espacios, nos van a terminar dictando la regulación las corporaciones de afuera. Por eso es necesario, porque así como ustedes se movilizaron por la reforma laboral, si no se movilizan por la inteligencia artificial, la regulación, ¿quién se cree que la va a diseñar? ¿Quién se cree? La van a diseñar ellos. De hecho, la están diseñando ellos, que es lo que va a hablar Carolina. La están diseñando ellos. Pero nosotros podemos todavía cambiar esto. La ecuación se puede cambiar. Porque por suerte, América Latina está llegando tarde a la discusión. Esto es una ventaja. Ya nos dimos cuenta de lo que hay atrás de esta tecnología. Ya nos dimos cuenta que la usan para reemplazarnos, para precarizarnos, para ampliar brechas digitales, tan importante en América Latina, ¿no? ¿Cuántas dependencias públicas hoy se manejan con inteligencia artificial? Y llega una persona que no tiene acceso a la tecnología y no entiende ni lo que está pasando. Esto está pasando en muchos países de la región. Colombia no va a ser ajeno a ese proceso. Se utiliza la tecnología para ampliar esa brecha entre los que tienen acceso y entienden y aquellos que no tienen acceso y no entienden de qué se trata. Antes, cuando se incorporaba una tecnología nueva en espacios de trabajo, era común que el patrón te capacite, te explique cómo funcionaba una tecnología. Te mandaban a hacer un curso, ¿no? Andá a hacer un curso de Excel, andá a hacer un curso de Word, ¿no? Era común. Con la inteligencia artificial, ¿a ustedes alguien les explicó algo? No. Es más, es casi tabú. La usamos, pero no decimos que la usamos, porque queda mal, porque parece como que somos inútiles, que no hacemos nada. Es peligrosísimo esto. Es peligrosísimo porque no hay política pública, porque no hay sistema de decisión, porque no hay dirección política. La inteligencia artificial no es una herramienta tecnológica, es un campo de disputa política. Es un campo de disputa política entre el norte global y el sur global, entre la dependencia y la soberanía, entre entender cómo el patrón tiene sistemas de acumulación cada vez más diseñados y nosotros tenemos resistencias cada vez más fragmentadas. Si no empezamos a entender este avance tecnológico como un campo donde es necesario y urgente debatir, estamos fritos, como decimos en Argentina. Estamos fritos. Porque nos van a venir a imponer y a diseñar tecnologías foráneas sin consulta, sin decirnos, y el día de mañana cuando nos queramos enterar, se modernizó el Estado, transparencia, no, porque no, estos son los discursos, transparencia, celeridad, agilidad, modernización, y tenemos toda una sociedad que quedó afuera de la discusión
un sindicato cada vez más fragmentado, sistemas que reemplazan trabajadores y que después los recontratan terciarizados, socavando derechos laborales fundamentales, sin capacitación alguna, los trabajadores, donde nos tenemos que autocapacitar y ver cómo hacemos para sobrevivir a la transformación tecnológica, sin computadoras que puedan sostener esos programas, donde el trabajador termina pagando de su bolsillo acceso a tecnologías, acceso a software, acceso a hardware. ¿Cómo no vamos a discutir esto? Si me vas a dar las herramientas de trabajo, si me vas a capacitar, si me vas a decir qué se hace con mis datos personales. ¿Quién va a diseñar la política pública? ¿Cómo la va a diseñar? Tecnología, ¿quién la va a crear? ¿Quién la va a diseñar? Vamos a discutir finalmente si nos van a sentar a la mesa de negociación y a la mesa de auditoría sobre qué hace esa tecnología en definitiva en el largo plazo. Porque a mí no me interesa que vengan y me metan una tecnología y ya está. Yo quiero auditoría. Vamos a rever en un año lo que pasó y qué se puede modificar. Si las leyes no las creamos nosotros a través de la negociación colectiva, del lobby parlamentario, de la política pública, la van a crear ellos. La van a crear las corporaciones. Las leyes las tenemos que crear acá, discutiendo, charlando, criticando, que es algo que el sindicalismo sabe hacer muy bien, hacer las preguntas incómodas que nadie hace. Nos hemos olvidado de hacer las preguntas incómodas sobre la tecnología. No las estamos haciendo. Esto es gravísimo. Nos va a costar mucho retomar el camino si no hacemos las preguntas incómodas. ¿Quién maneja esta tecnología? ¿Quién capacitó a los trabajadores? ¿Cómo se metió esta tecnología? ¿Quién la contrató? ¿Quién hizo este contrato público? ¿Con qué motivo? ¿Con qué finalidad? ¿Cuál fue el objetivo? ¿Dónde están guardados estos datos? ¿Quién tiene acceso? Qué preguntas incómodas, ¿no? Nos van a terminar echando por la puerta. Bienvenido sea. Bienvenido sea si nos echan por la puerta, porque significa que estamos en el camino correcto. ¿O alguna vez a un sindicalista le abrieron la puerta y le pusieron la alfombra roja? Jamás. Jamás. Y si algunos se lo hicieron, permítanme dudar si era un buen sindicalista. Lo que quiero decir acá es, la inteligencia artificial se diseña. Y ese diseño está marcado por la capacidad de respuesta que tenemos como sociedad. Cuanto más respondamos, más se va a diseñar para nosotros, para nuestras necesidades y nuestros objetivos. Si no damos esa disputa, va a abastecer las necesidades y objetivos de la corporación que la diseñó. Tan fácil como eso. La pregunta del panel era soberanía o dependencia. Yo entiendo que la inteligencia artificial, como es una tecnología muy poderosa, a veces nos abruma y creemos que no se puede hacer nada, ¿no? Porque viene de afuera empaquetada y nos la aplican en nuestros espacios de trabajo, en nuestros sistemas públicos, en nuestra vida cotidiana, en nuestro celular. Pero créanme que esto no es tan así. Se puede hacer mucho. Se puede hacer mucho. Y tanto se puede hacer que están asustados. Y por eso aprueban cada vez más normativa internacional, de la cual va a hablar Carolina ahora, para lograr que los gobiernos no puedan regular. Lo que quieren es lograr un mundo donde los países tengan las manos atadas para regular. Por eso tenemos que ser estratégicos, por eso nos tenemos que adelantar, por eso tenemos que discutir políticamente entre los compañeros y compañeras. Soberanía o dependencia. ¿Somos soberanos si información que vemos, si los sistemas que usamos, si cómo interactuamos está dictado por países del norte? Es muy complejo hablar de soberanía en este contexto, pero todavía es posible. Todavía es posible. Y es posible porque podemos regular, porque podemos negociar colectivamente, porque podemos pensar dónde estamos parados en esta discusión y hacia dónde nos queremos mover y empezar a plantear estrategias. Vamos a discutir
¿Qué tipo de negociación colectiva vamos a hacer de ahora en adelante? ¿Qué plan sobre tecnología vamos a tener desde el sindicato? ¿Vamos a discutir cómo vamos a influenciar este gobierno y el que venga y los que venga en la política pública, en la regulación, en lo que hacen las cancillerías, en los acuerdos que firman a nivel internacional? Si no empezamos a discutir esto, las cosas pasan y ni nos enteramos. Y cuando queramos cambiarlas va a ser demasiado tarde. La IA es una discusión política, es un nuevo campo de batalla donde el sindicalismo tiene que librar la misma batalla que viene librando desde tiempos históricos. Esto no ha cambiado. Esto no ha cambiado. Son los derechos laborales, es el trabajo decente lo que está en juego. Lo que nos cambiaron es la cancha. Nos movieron de lo analógico a lo digital. Yo creo que el sindicalismo tiene las herramientas y tiene la historia para poder hacer frente a esta nueva oleada de lucha sindical. Me parece que este tipo de espacios y este tipo de discusiones son los que nos puede fortalecer para estar a la altura de esta nueva lucha sindical que se nos plantea en este siglo. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Muchas gracias, Sofía, por darnos ya esa energía que necesitamos para poder ponernos en la tarea de esta lucha, de esta disputa que tiene tantos niveles que se están dando a nivel internacional, que tenemos que dar a nivel nacional, que tenemos que dar al lugar de trabajo, y cada uno de esos diferentes niveles están relacionadas y necesitan sus propias estrategias y sus propias entradas. Recordarnos también que aquí tenemos que hablar de tecnología, tenemos que hablar de digitalización y no quedarnos en ese tabú. Muy importante ese punto, y también de darle seguimiento. Cuando se presenta una nueva tecnología, pensar después de un año cómo nos fue, qué es lo que hemos aprendido, qué es lo que sí hemos podido hacer, qué es lo que no, ir revisándolo de manera regular. La idea ahora es que podamos hablar de lo que está pasando en términos de cómo se está creando esa tecnología, de quién le está tomando el control de esa tecnología. Y para eso vamos a darle la palabra a la compañera Carolina. Bienvenida. Muchas gracias, Susana. Bueno, yo seguiré el ejemplo de Sofía y me paro, aunque seguir después de Sofía es siempre un reto. Quiero empezar agradeciéndole a ISP por la invitación, a Sofía también y a todos ustedes por estar aquí hoy. Yo creo sinceramente que la charla de Sofía tendría que haber sido después de la mía, porque siempre es mejor terminar con un ánimo más positivo que el que pongo yo, que va a ser negativo, pero ustedes mantengan el ánimo de Sofía, que ese es el que cuenta. Entonces quiero empezar precisamente con la pregunta, ¿soberanía o dependencia? Y yo necesito mi copialina para no olvidarme de todo lo que les quiero decir. Personalmente creo que cuando hablamos de inteligencia artificial desde un país como Colombia, tenemos que discutir cómo alcanzar la soberanía. Y en ese sentido, yo sí pienso que más que alcanzar soberanía tecnológica, lo que podemos hacer es luchar para no tener una total dependencia, que es la que está avanzando rápidamente. El punto de partida entonces es claro: el desarrollo de la inteligencia artificial está atravesado por profundas asimetrías. Asimetría tecnológica, asimetría en el nivel de desarrollo y aplicación del conocimiento y asimetría en infraestructuras. Y en ese sentido, la brecha ya es tan grande que digamos que el que ganó esta carrera fue Estados Unidos como país y con sus empresas. El segundo que va detrás es China, pero tiene tal distancia que va a costar que lo alcance, y detrás de ellos el resto del mundo. Entonces, sí, hay una diferencia entre el norte global y el sur global, pero casi que hay una diferencia entre unos pocos, el norte global, el sur global. Es una tecnología profundamente desigual y muy monopolizada. En ese sentido, de nuevo, habría que preguntar, y entonces, ¿esto qué implica frente a la pregunta que nos hicieron? Implica no solo
que tenemos una tecnología muy concentrada, sino también que estamos frente a una capacidad de definir el mundo. Esos que van en la delantera de la carrera están definiendo, como ya lo explicó Sofía, la realidad de esa inteligencia. Están imprimiendo sus valores, responde a ciertos sujetos, responde a unas determinadas realidades. Y entonces, pues las grandes preguntas que quedan es la representación, ¿no? ¿Quién aparece allí? ¿Quién cuenta? ¿Quién no? ¿Qué preocupaciones ni siquiera están involucradas en esto? Y por tanto, la inteligencia artificial, lejos de corregir desigualdades, está ampliando estas desigualdades y las va a profundizar. Esto, sin embargo, no es un problema esencialmente tecnológico y no quiero concentrarme en ese, sino quiero hablar más desde lo que considero es el propósito de hacer la pregunta en un congreso sindicalista como este, y es el elemento político que hay detrás de esto. Y lo voy a hacer un poco agarrándome de la transformación que se está dando en el orden mundial y, como lo anticipó también ya Sofía, pensándolo desde los acuerdos que se están firmando hoy en día. Porque lo que podemos ser testigos es que el mundo multilateral en el que nos encontrábamos pues viene en crisis desde hace mucho rato, pero se ha profundizado en el último año. Y entonces, en ese nuevo orden, lo que están primando son acuerdos bilaterales y plurilaterales en los que la tecnología está teniendo un rol protagonista. En estos acuerdos, el comercio, la política exterior, la infraestructura digital e incluso los elementos del poder militar se están negociando como un paquete completo. Vamos a empezar hablando de los llamados acuerdos comerciales recíprocos, o ART por su sigla en inglés. Estos acuerdos son los que empezó a movilizar Trump con la idea de reducir aranceles, porque amenaza: voy a subir aranceles, y entonces, para que yo no se los suba, firmamos un acuerdo que busca reducir los aranceles. Pero al lado de reducir los aranceles van asociados una serie de compromisos, y entre ellos un capítulo de comercio digital que es bastante exhaustivo. Estos acuerdos empezaron firmándose en Asia, pero ya en América Latina tenemos El Salvador, Guatemala, Argentina, quizás con el peor de todos, y Ecuador, y avanza. O sea, todos los gobiernos en América Latina recibieron su borrador, simplemente están negociándolo. Allí, entonces, hay una serie de compromisos. Entre ellos está, y voy a empezar pues como los que nos interesan en materia de inteligencia artificial, está garantizar el libre flujo de datos y, sobre todo, una cosa muy interesante, garantizar lo que se llama la protección adecuada por parte de Estados Unidos. Esto me parece interesante mencionarlo porque, si bien en inteligencia artificial la tecnología en la práctica está liderada por Estados Unidos, pero la regulación por Europa. Y uno de los principales elementos que se ha considerado como una regulación modelo es la Ley de Protección de Datos Europea, que de hecho ha sido adaptada, yo no voy a decir copiada, pero adaptada de Europa casi a la mayoría, a todos los países de América Latina. No vamos a hacer aquí una conferencia sobre protección de datos, pero uno de los elementos de esta legislación es lo que llaman protección adecuada. En Europa se le hace un análisis a las regulaciones de los estados y se define qué países tienen una protección de datos adecuada, protege la privacidad de las personas, y con eso se puede negociar. Estados Unidos nunca ha pasado el umbral. Me preguntan después si les cuento por qué, no quiero alargarme, pero tuvieron que llegar a un acuerdo con Europa, firmaron otra cosa y bueno, ha habido toda una discusión, o si no, Internet desaparecería. Latinoamérica copia esa legislación y algunos países como Colombia en 2017 terminamos hay una masita y diciendo que bueno, que Estados Unidos también cumple.
pero todos los países de América Latina tienen como ese raro barrera. Los acuerdos ART obligan a los socios a reconocer la protección adecuada de Estados Unidos. O sea, toda la regulación que hay por un lado la estamos borrando con una firmita en un acuerdo de comercio. Pero hay un montón de otras disposiciones. Les voy a mencionar solamente dos adicionales. Otras están no imponer gravámenes a la economía digital. Entonces, desde ya, los países se van a comprometer a que la economía que está creciendo no la vamos a gravar. Es más, ese país que firma el acuerdo se compromete a apoyar la postura de Estados Unidos, que es esa misma, ante la OMC. Con lo cual, vamos a pasar esa disposición del acuerdo bilateral a la OMC, en donde particularmente India está abanderando, Indonesia creo también, y Sudáfrica. Están abanderando a los países del sur global. No nos pueden amarrar ya a decir que no hagamos impuestos sobre la economía, que es precisamente la que está creciendo. Entonces, mientras por acá se mueve eso, por el otro lado, Estados Unidos está con sus socios llegando a, bueno, usted no me va a imponer gravámenes, pero además va a ir a la OMC y va a decir que eso no va a suceder. Y otra perlita que les cuento, en la mayoría de los acuerdos se hacen despierto todo el mundo, se hacen también compromisos en materia militar, que incluye, por supuesto, tecnología militar. Y ya sabemos para dónde va la tecnología militar. Y solo porque es que lo leí el fin de semana y si no se lo cuento a alguien se me atraviesa en alguna parte. El último acuerdo firmado fue el viernes con Ecuador. Incluye un elemento, y es que Ecuador va a comprar ojivas nucleares y uranio enriquecido. Perdónenme, esto no tiene nada que ver con lo que estamos hablando hoy, pero en el marco de lo de Irán tengo escalofríos desde el fin de semana. Bien, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando uno firma este tipo de acuerdos? Pues que está reduciendo el espacio de política pública, de regulación, tal y como lo decía Sofía. Más o menos como fue hace 20 años con los TLC, Tratados de Libre Comercio, en que negociábamos básicamente bananos por propiedad intelectual. Y digo bananos en honor a eso de que somos repúblicas bananeras, ustedes me entienden, bananos por propiedad intelectual. Ahora estamos negociando bajar aranceles por facilitar el comercio de datos. Pero, ¿cómo vemos esto en la práctica? Están firmando otros acuerdos que está impulsando el gobierno de Trump, son acuerdos en materia de salud. Después de que hace unos años, o no hace unos años, hace tan solo un año, pero este tipo lleva ya tantas cosas que a uno le parece una eternidad. Hace un año, Trump entra en la oficina y dice que acaba con el sistema de cooperación internacional en salud, acabó con USAID, dejó de apoyar la OMS, etcétera, ¿verdad? ¿Cómo reemplazó ese sistema? Lo está reemplazando por acuerdos de salud, de apoyo en salud, que son realmente acuerdos transaccionales de financiación de salud. En África, casi todos los países africanos ya o han tomado el acuerdo o lo están rechazando. Realmente solo dos lo han rechazado: Zimbabue, Zambia. Llegó a América Latina. Panamá ya firmó, acaba de firmar. Guatemala, creo que El Salvador, son los dos que están en capilla. ¿Qué dicen esos acuerdos? Entre otras cosas, bueno, financiación, 3 años, tantos millones de dólares, hay un montón de temas, pero hay uno que nos interesa en este, y es, ese país se compromete a entregar los datos de su sistema de salud a Estados Unidos y además a facilitar la digitalización del sistema de salud, historias clínicas y todo lo demás. ¿Qué significa eso? Significa que, espérense porque se me va olvidando y luego no quiero olvidarme de decirles nada. Eso significa que se está negociando no solo la entrega de datos sensibles de la población, sino adicionalmente está negociándose la definición de la infraestructura digital y de los estándares
tecnológicos. Y esto no es menor. Como mínimo, sabemos que estos datos son insumos fundamentales para continuar con el desarrollo de la inteligencia artificial, es decir, de la industria que moviliza en este momento la economía de Estados Unidos, pero también de otras, porque claro, la inteligencia artificial luego aplicada funciona, imagínense ustedes claramente, en caso de para farmacéuticas y seguros, ¿no? Como mínimo. Lo voy a dejar por aquí, simplemente para hacer una conclusión. Si ambos tipos de acuerdos se miran en conjunto, tenemos un panorama clarito. Mientras unos están garantizando el acceso y flujo de los datos, el otro está garantizando pues, la provisión de los datos. Se crean entonces las recondiciones regulatorias para que circulen sin restricciones hacia el país del norte. Estamos un ecosistema donde la soberanía digital se promueve incluso antes de que los países entren a pensar cómo la van a regular. Voy a agregarles a esto, a este panorama, una preocupación que creo que es todavía más grave pensándolo como en el conjunto de la humanidad, y es que no estamos siendo capaces de acordar las líneas rojas mínimas de la inteligencia artificial. A pesar de que desde 2021 en la ONU está la propuesta de hacer una moratoria de reconocimiento biométrico para casos de vigilancia de Estado, porque ya se intuyen riesgos, problemas de sesgos, etcétera, eso no se ha movilizado. Y desde hace también un poco más de un año se está hablando de una prohibición de armas autónomas letales, algo que claramente con las últimas dos guerras, Gaza e Irán, tampoco está sucediendo. Es decir, tenemos capacidad como sociedad humana de poner siquiera las reglas mínimas, la raya roja a esta tecnología. Entonces, cuando países como los nuestros empiezan a preguntarse sobre cómo regular inteligencia artificial, el problema es que estamos llegando tarde. Descubrimos que las decisiones más importantes ya están tomadas, que de hecho las reglas del campo de juego están diseñadas, porque hemos aceptado acuerdos que están limitando nuestras opciones de entrar en ese juego y en cambio están beneficiando los intereses de las corporaciones que lideran esta tecnología y el juego geopolítico de este país. Se trata entonces de un problema grave y no porque no existan otros modelos. Algo alcanzó a mencionar Sofía. Uno podría pensar en modelos de desarrollo y uso de inteligencia artificial en donde tengamos una idea o partamos de lo colectivo, que tengamos ideas de cocreación, que favorezcamos apertura, acceso público, modelos, transparencia, sean modelos que prioricen el beneficio común y no solamente la rentabilidad y el control. Sin embargo, como les estoy contando, esas no son las opciones que están dándole forma a la regulación a nivel internacional y que nos están imponiendo. Es como dice Sofía, ojalá que logremos entrar ahora a una discusión en la que podamos mitigar la dependencia. Y digo mitigar porque si conseguimos hacer cosas como las que Sofía menciona y en marcos diferentes a los indicados, aún así somos usuarios. Podemos ser usuarios especializados, usuarios que desarrollan, pero sinceramente en este punto no vamos a tener capacidades de producir nuestros propios modelos. Vamos a tener que usar o los gringos o los de China. Y eso significa alimentar esa inteligencia artificial. Pero si conseguimos mitigar la dependencia, quizá un día podamos soñar con un tema de soberanía. No quiero ser del todo pesimista, pero sí creo que en este momento
si reconocemos mejor la meta, es más probable, con el optimismo de Sofía, llegar a ella. Y para mí es mitigación de la dependencia. Decir también quizás que si nos mantenemos como estamos también favoreciendo un gran desarrollo económico. Se ha hecho una inversión muy grande en inteligencia artificial. Cada vez que nos mencionan cuánto es, nos aterramos, pero también las ganancias están siendo obscenas. Y esto deberíamos ponerlo sobre el tapete también, no para desarrollarlo hoy en esta charla, pero para tener presente cómo las ganancias de este negocio están llegando a tan solo unos pocos. Yo quizás cierro entonces con esta idea. No está en juego solo la tecnología, sino la forma como se distribuye poder en el mundo digital. No tengo la respuesta sobre cómo se hace o cuándo lo podemos hacer, pero sé que si no intervenimos de manera consciente y empezamos a discutirlo, lo que veremos no es solo que la brecha tecnológica avanza, sino que vamos a intencionalmente aceptar una dependencia estructural que cada vez va a ser más difícil de revertir. Finalmente, en el contexto de lo que les dije, Colombia no ha firmado, al menos hasta ahora, ninguno de estos dos acuerdos, aunque algunos de sus efectos ya los tenemos. Pero yo me pregunto, dentro del juego de geopolítica actual, ¿qué capacidad incluso tiene un país como el nuestro y un gobierno como el nuestro para plantar resistencia? Creo que es complicado, pero estoy con Sofía en el sentido de que no se va a conseguir si no hay una resistencia de la sociedad. Haciendo el seguimiento a los acuerdos, lo único que he visto en los países que ya han firmado ha sido elogio, ha sido agradecimiento porque los aranceles se mantienen bajos. No se discute ninguna otra de las disposiciones. En el único país en donde uno encuentra documentos críticos es en Argentina. Tanto Ecuador como El Salvador o Guatemala, al menos en prensa, elogian los acuerdos. Es decir, sin una sociedad civil crítica, como menciona también Sofía, y por eso me atrevo a decirlo, los acuerdos van a pasar facilito, con cremita. Muchas gracias.